Ganar la Copa Libertadores es como terminar el modo campaña de un juego, pero ganar la Intercontinental es completarlo al 100%. No hay absolutamente nada más que conseguir, y ningún argumento válido para negar que sos el mejor equipo del mundo. Pero en el mundo del fútbol es obligatorio medir quién la tiene más larga, aunque la copa sea la misma para todos. Así que preparé este video para comparar todas las intercontinentales ganadas por equipos argentinos. Vamos a analizar el camino que recorrieron, el plantel que tenían, los rivales que enfrentaron y el contexto para ver si la de un equipo vale más que la de otro. Yo creo que mi video comparando las Copas Libertadores de Independiente y Boca y el otro video sobre las Libertadores de River son los más completos y detallados que hay en internet, por eso hice este video de las intercontinentales. Y si ustedes me lo piden, también haré la Sudamericana, la Recopa y la Interamericana. Vamos en orden cronológico. El primero en conseguirlo en el año 1967 fue Racing. La academia venía de ser campeón de Libertadores al ganarle la final a Nacional de Uruguay. Su rival en la Intercontinental sería el Celtic de Escocia, que además de haber ganado la Champions ante el Inter, también había ganado 4 títulos locales ese año, así que la Intercontinental era lo único que le faltaba. El equipo del Celtic era prácticamente la selección escocesa, pero enfrente estaba el equipo de Juan José Pizzuti, con casi los mismos jugadores que ganaron la Libertadores. Bacejas, Martín Perfumo, Basile Díaz, Ruri, la base, Ruri, Mori, Maschio, JJ Rodríguez, Martinoli y el Chango Cava. En esa época se jugaba ida y vuelta, y si cada uno había ganado un partido, entonces se jugaba un tercer partido en cancha neutral. El primer partido se jugó en Escocia. Fue un partido caliente con chances para ambos lados, pero Racing no se achicó por ser visitante. Recién al minuto 26 del segundo tiempo llegaría el primer y único gol del partido. Puntero izquierdo, ubicado en la derecha, es el que va a tirar. Magnell, por supuesto, que está en el área argentina. Y observen cómo salta solo para cabecear. Impecable golazo. En 26 minutos, Magnell coloca en ventaja al equipo escocés. Fue un partido duro que perdimos nosotros y también, fíjese que paradójico, casi como el día de River, bueno, que estuvimos a punto de empatar ese partido, pero realmente era un equipo muy complicado. Que mucha gente inclusive pensó de que nosotros no podíamos pasar, porque sabían, inclusive en una oportunidad cuando llegamos a Europa, comentando con una gente de allá, argentinos radicados en Europa, decía que era muy difícil porque el Celtic era un gran equipo y que Racing era difícil que lo pasara. Llega el colectivo y con él la opinión del colectivero. Buen día, señor. ¿Quién gana, Racing o Celtic? Celtic. ¿Celtic? ¿Cuánto? 3-0. ¿3-0? ¿Por qué? El 4 por televisión y el Celtic merecía por lo menos ganar 4-5-0. Y además la cancha está mojada y el Celtic va a ganar mucho más. Gracias, buen viaje. El 1 de noviembre se jugó la revancha en Argentina. Este partido ante el Celtic es el que tiene el récord de audiencia en Argentina. Supuestamente asistieron 120.000 espectadores. Como habían perdido el partido de ida, en Buenos Aires era a todo o nada, así que la gente de Racing le dio un fuerte dolor de cabeza al arquero del Celtic, literalmente, porque le metieron un piedrazo en la cabeza y terminó atajando el arquero suplente. Para colmo, Racing arrancó perdiendo por un penal en contra y parecía que se le venía la noche. A pesar que algunos me atribuyen que el gol de penal lo hice yo, el penal, y no lo había hecho yo. Fue una jugada, un contragolpe con Johnston, medio campo, pega un contragolpe y rebota la pelota y sale para el medio. Cuando quiero arrancar, Johnston me agarra de atrás y me deja pagando. Se fue solo para allá y ahí Ceja lo volteó y está. Le sigue conversando Basile a Kemmel en el momento de la tirada, le gritó. Tiró a Kemmel y gol del Celtic. Y al minuto perdíamos, o a los pocos minutos perdíamos 1-0. Gol el gol de penal. De penal. Kemmel hizo el gol. Sí. Arrancamos perdiendo, pero bueno, hoy al cabo del tiempo parece que hubiera sido fácil, ¿no?
pero nos teníamos confianza. Y bueno, y recuperamos y el empatamos un centro yo que tiré de allá, en aquel arco. Y cabeció el Toro, que decían que era Orsay, no sé, pero no entró y cabeció un golazo. El Toro, un fenómeno de cabeza, era un fenómeno. Maggio, entra Rafa solo. It wasn't a case of maybe he was offside. It was a case of how far offside was he, whether he was 10 yards offside or whether he was 12 or 14 yards offside. And that was it. And by that time, we had seen the frustrations that happened, we'd seen everything. They did everything they could to annoy us, and it worked. Y bueno, después aquí en Avellaneda fue también bastante complicado, se nos complicó bastante el partido. Hubo mucha fricción, mucha lucha también. Y después hizo el gol allá el Chango de zurda, como 10, un zurdazo abajo, arrastró un fantástico. Y yo hago el segundo gol, una jugada en este arco. Acá, detrás nuestro. Atrás nuestro, sí. Exacto. Rafa, sigue Rafa en la maniobra, entrega a Cárdenas, magnífica disposición de tiro. A los 4 minutos, Racing 2, Celtic 1. Pero hiciste el gol que forzó que lleguen al desempate. Claro, porque esa es la que la gente pasa que se acuerdan muy poco. La victoria de Racing forzó un desempate en Uruguay, que se jugó solo 3 días después. Este partido es recordado por la locura y la violencia que derivó en varios expulsados. El público local se puso del lado del Celtic, pero los escoceses perdieron al intentar jugar un partido friccionado, ya que Racing estaba mucho más habituado a ese tipo de partido. Ellos se equivocan con el marco del estadio. Ellos tenían todos los uruguayos a favor. Tal es así que le gritaban al Celtic y como que eso les dio que jugaran una forma, un estilo de meter y meter. Si ellos se dedican a jugar, que jugaban bien, como lo hicieron acá, hubiese cambiado. Nosotros no lo cambiamos, nosotros fuimos a lo que sabíamos hacer. También jugar, pero meter fuerte como se hace en Sudamérica, se hacía en Sudamérica. Yo creo que ellos se equivocan al jugarnos. Van con violencia y no era un equipo de violencia. Ya hubo muchos roces al principio del partido. Terminó siendo una batalla futbolística. Sí, porque ellos entraron en un juego que no conocían. Ellos entraron en un juego de que nosotros en el Río de la Plata estábamos más acostumbrados a jugar. Partidos duros, partidos de poner la pierna, partidos trabados. Y ellos quisieron entrar en esa y no sabían jugar así. De arranque, promediando el primer tiempo, Basile y Lennox para afuera. Sí, me tenía que haber echado a mí. El que lo agrede al otro, lo marco fuerte, soy yo. Pero yo vi que se iba a armar y me fui. Y Basile fue a copar la parada y le tocó que le echara. El partido estuvo demorado varias veces por los incidentes, hasta que en medio de tantas patadas, cuando nadie esperaba otra cosa, llegó el gol del Chango Cárdenas. Yo avanzo con la pelota, tenía opción de pase, pero yo me decido porque en ese momento, viste que generalmente cuando ves que alguien va a patear o puede intuir el contrario de que uno puede patear, ¿qué hace? Se pone adelante para achicar un poco el ángulo. Cuando yo veo que eso no ocurre, entonces ahí me decido. Cuando yo hago el gol, salgo corriendo hacia mi izquierda y curiosamente estaban ahí la gente de Racing y Pisuti era suplente, creo que había un solo suplente. Fue el abrazo más lindo que tuve en mi vida. Cuando usted estaba en un costado, ¿no? Ahí en el Centenario, Rulli da la pelota, Cárdenas patea y la cuelga donde la cuelga. Sí. ¿Cuál fue su sentimiento? ¿Se acuerda? Pues lo que menos pensé que la metía ahí. Yo tampoco pensaba que le iba a meter ahí. Patio más Cárdenas, que no es un sorteador de que tenga por lo menos una línea fija, o no sería un macho que más o menos patea mejor. Y le dio y de zurda y se la metió de arriba. Digo, la puta que lo parió.
Veníamos en el micro porque llegamos en Ezeiza, no a Aeroparque. Y de Ezeiza venimos todos por la Panamericana. Era noche, 10:30, 11 de la noche, no me acuerdo. Y la Panamericana, gente con las banderas de todos los clubes. Nos llamó mucho la atención eso. Llegamos al estadio, arriba las plateas no existían, era todo popular. Cabían 100.000 personas fácil en Racing en esa época. Inclusive abajo estaba todo lleno. Y lo que sí, nos dejaron dar la vuelta olímpica tranquilamente. Una emoción porque había banderas de todos los clubes, de Independiente, de Boca, de River, de Racing. Éramos el club del país en ese tiempo. Estudiantes de La Plata se convirtió en el segundo equipo argentino en ganar la Copa Intercontinental y el primero en ganar la de visitante. Primero salió campeón de la Libertadores, al ganarle la final al Palmeiras, y ahora se enfrentaría al campeón de Europa que era el Manchester United. El ataque de los ingleses era comandado por el excelente goleador y excelente fiestero George Best, acompañado por el temible Bobby Charlton. Estudiantes tenía a Oscar Malvernat en la defensa, a Bilardo y Pachamé en el medio, y en el ataque estaba Juan Ramón Verón, héroe en la final de la Libertadores y que ahora también dejaría su huella. El entrenador de este equipo era el legendario Osvaldo Zubeldía. Aquí estamos para rememorar a aquel Estudiantes de La Plata campeón Intercontinental 1968. Y por supuesto que hay mucho para ver. Entre otras cosas, que este proyecto se inició el 15 de enero de 1965 con la contratación para la dirección técnica de Osvaldo Zubeldía, quien después marcaría un estilo, una doctrina futbolística en la Argentina. Fue campeón metropolitano del 67, en el 68 obtuvo la Copa Libertadores de América en un partido de desempate ante Palmeiras en Montevideo. Y finalmente, en 1968, en el final del año, fue el rey del mundo tras ganarle el desenlace al Manchester United. Vamos de a poco, así comienza esta historia. El muy recordado 25 de septiembre de 1968, George Best, saliendo del túnel visitante de la Bombonera, junto con todos sus compañeros, Nobby Stiles, ese peladito, y ahí el Bambi Flores, arquero suplente, Madero, Conigliaro, Checopar, Bilardo, la Bruja Verón. La formación de Estudiantes y obviamente la baja luz que tiene que ver con la última luz en aquel entonces en la Bombonera. Un estadio repleto, mucha presión en contra del Manchester. El partido en Buenos Aires se jugó en la cancha de Boca. Estudiantes repartió un par de patadas pero no lograba el gol, hasta que a los 27 minutos Marcos Conigliaro convirtió el 1-0. Va a hacerse efectivo el tiro de esquina. Conigliaro delante del arquero. Va a venir el córner, viene el cabezazo, corto. En el segundo tiempo, la valla del Manchester United se salva varias veces milagrosamente. Enseguida, el agresivo Nobby Stiles, colmada la cuota de violencia, sale del campo expulsado. Los platenses dominan, pero algún déficit de suerte y el error de tirar a la olla permiten al Manchester caer por un solo tanto y albergar esperanzas para la revancha. En el partido entró toda la gente de los suplentes del Manchester y se abrazaba. Yo le pregunté a Pacha, digo, Pacha, ¿cómo salimos? Pachamé, digo, ¿cómo salimos? Ganamos. ¿Y esto qué hace? Los periodistas en Lim y en Manchester nos decían, la diferencia son de 4 goles, 5 goles. Todos, qué lástima, habíamos ganado. Entonces subimos al micro y por allá por el cruce del Belgrano, era un silencio, me paré y le dije, pará, y escúchame, ganamos 1-0, ¿quién nos gana ahora? Esto es Ezeiza, el día de la partida de Estudiantes hacia Manchester. Ya estaban por subir al avión, pero antes harían declaraciones muchos jugadores planteando de alguna manera y le presten mucha atención a lo que van a decir varios protagonistas sobre cómo se sentirían. ¿Le preocupan las versiones sobre el clima que hay en Londres y en Manchester? Bueno, en cierta medida sí, pero yo considero que es lógico que esas críticas influyan sobre la gente, más sobre los fans de, como dicen ellos, los fans de Manchester. Pero en sí los jugadores de Estudiantes de La Plata no viven tanto el clima como lo vive la gente. Nosotros vamos con más tranquilidad, sabemos que el recibimiento puede ser lo esperado, el hecho de que la reacción del público sea un poquito mala, pero en la cancha uno se olvida de todo lo que hay alrededor.
3 semanas después Estudiantes viajó a Inglaterra, donde la prensa inglesa los había tratado de salvajes y animales, buscando generar un clima de guerra. Antes de viajar, los periodistas le preguntaron al técnico y a los jugadores si les preocupaba a la gente o el árbitro, y Zubeldía les dijo que su mayor preocupación era el avión. Cuando vamos a Manchester por la revancha, estamos viendo un canal de televisión, digo, no puede ser. Las imágenes eran estas: el foso, el alambre de púa, los caballos de la policía, los perros de la policía, eso era todo. 16 de octubre de 1968, Old Trafford en Manchester, la salida de los dos equipos, un tiempo con camiseta blanca, otro con blanca y 2 rayitas rojas, más patadas para George Best y un clima que se viene enrareciendo a poco. El golazo de la Bruja Verón, ahí está, aprovechando otra vez la cortina de ataque de Estudiantes. Se adelanta todo Estudiantes, Tonieri, me gusta. En el centro, carga Mario, cabezazo, ¡gol! El primer tiempo fue difícil, fue complicado, y el segundo fue más enredado también, pero nosotros ya teníamos la ventaja de un gol, el empate nos servía. Tuvimos la suerte de hacer el gol casi en el inicio, entonces eso tranquilizó a la gente y después, bueno, se hizo un partido duro, pero sin grandes problemas. Luego del gol de Juan Ramón Verón, Estudiantes fue inteligente y jugó con el resultado. El United tenía un equipazo y lo fue a buscar. Estudiantes supo aguantar y defenderse, y también supo meter cuando hacía falta. Se encargaron de pasarle un mensaje al oído de Tato Medina, que era el marcador, y decirle: Tato, George Best dijo que él es un morocho de ojos azules lindo y que vos sos un negro feo tucumano. Cuando viene en el retorno al medio de la cancha, viene y me pega una tromper, me rompe la nariz, ¿no? Entonces yo caí, me rompió el tabique. En el minuto 89, Best y Medina fueron expulsados. Medina se tomó todo el tiempo del mundo en salir, y esto sumó aún más tensión al ambiente en Old Trafford, pero le sirvió a Estudiantes para jugar con el nerviosismo del rival. El Manchester United logró el empate que igualmente no les alcanzaría. El triunfo en la ida coronó campeón del mundo Estudiantes y lo subió al selecto grupo de equipos argentinos que tienen al menos una Intercontinental en su vitrina. Está mirando el avance, entra el 7 y terminó el partido. Terminó el partido. Estudiantes de La Plata. Estudiantes campeón. ¡Estudiantes campeón! Escúchame, son campeones. Recorría las piezas. Nos levantamos todo otra vez, festejamos un poquito, nos fuimos otra vez a acostar y nos dimos cuenta cuando llegamos acá. Las teletipos del mundo están poniendo que Estudiantes es el nuevo campeón del mundo, que es el líder de los clubes, que usted es el técnico de campeón del mundo y que esto y que lo otro. Y entonces Osvaldo asentía, decía: sí, tiene razón. Sí, estamos los tres sentados, Osvaldo en una silla y Ricardo Callero limpiando los botines llenos de barro. Y él asentía y de pronto, bien a lo de Chepolín, Bilardo lo mira seriamente y le dice: Osvaldo, se da cuenta que estamos solos, que estamos tan arriba y estamos solos. Telón, fin. Al año siguiente Estudiantes otra vez ganó la Libertadores, así que tenía que enfrentarse otra vez al campeón europeo que era el Milan. El equipo era muy parecido al del año pasado, así que había buenas expectativas, pero en el partido de ida que se jugó en Italia se comieron un baile. El partido terminó 3-0, así que en Buenos Aires tenían que jugarlo como una guerra, y así fue. El partido en Argentina se jugó otra vez en cancha de Boca, y para algunos fue el partido más violento de la historia. El italiano Gianni Rivera, conocido como el Pibe de Oro, puso el 1-0, y parecía que se venía la noche. Pero Estudiantes lo dio vuelta con goles de Conigliaro y Ramón Suárez.
El Pincha tenía todo el segundo tiempo para conseguir 2 goles, pero durante todo el partido se dieron situaciones de violencia y golpes que terminaron por explotar al final. El arquero de Estudiantes Alberto Poletti golpeó al pibe de oro italiano y también le pegó al delantero rival Néstor Combín, por lo que terminó 30 días preso en la cárcel de Devoto, y además lo suspendieron de por vida, pero luego lo indultaron. Otro que repartió trompadas fue Ramón Suárez. También le pegó a Néstor Combín y le rompió la nariz, por lo que también fue preso y lo expulsaron de toda competencia internacional por 5 años. Eduardo Manera también terminó preso, y además le dieron 3 años de suspensión internacional. En el año 1970, Estudiantes otra vez fue campeón de la Libertadores y otra vez jugó la Intercontinental. Esta vez su rival era el Feyenoord de Holanda. El partido de ida se jugó en Buenos Aires otra vez en la cancha de Boca y fue 2-2 con goles de Checopar y Juan Ramón Verón, ambos en el primer tiempo. La revancha fue en Holanda 2 semanas después, y si bien en esa época el fútbol holandés estaba en un gran momento, creo que esta final era para ganarla, pero terminó siendo 1-0 para el Feyenoord. Estudiantes se volvió con las manos vacías, pero al menos esta vez nadie terminó preso. Pero lo peor fue que no sabían que pasarían casi 40 años para volver a jugar una final intercontinental. Independiente fue el tercero en levantar la Intercontinental y fue al que más intentos le tomó. En la década del 60 perdió 2 veces seguidas contra el Inter de Helenio Herrera. El rojo nunca pudo quebrar ese rojo defensivo de los italianos. Y luego en 1972 se enfrentó al Ajax multicampeón con varios miembros de la Naranja Mecánica, incluyendo a Johan Cruyff, y fue goleado 3-0 en Holanda. Al año siguiente el rojo otra vez salió campeón de la Libertadores, luego de una muy polémica serie contra Colo Colo, tal como vimos en mi video anterior. Esta vez el rival era la Juventus, porque el Ajax se bajó de la competición, pero la Juve aceptó jugarla solo si se cumplían sus exigencias, que era jugarla en Italia y a partido único. El equipo del rojo era muy parecido al del año anterior, pero tenía 2 grandes joyas, Ricardo Bocchini y Daniel Bertoni. La Juventus tenía a 6 jugadores de la selección italiana, incluyendo al legendario arquero Dino Zoff. El rojo era dirigido por Pipo Ferreiro, que como jugador había perdido las 2 finales contra el Inter y buscaba su revancha. Tenían todo en contra ustedes. Por eso el equipo fue épico y fue mitológico lo que consiguieron. Bocha, todo en contra. Un partido allá, en casa de ellos, pelota puesta por ellos. Todo en contra, Bocha. Faltaba que arrancaran ellos 2-0 arriba, nada más. Sí, además un gran equipo. Tenía 7 jugadores o 6 en la selección italiana. 7. Estaba Altafini, que era un brasilero que también de la selección brasilera. Y la verdad que fue un partido muy, muy difícil. Así que en territorio ajeno, y con las condiciones puestas por el rival, Independiente salió a buscar la Intercontinental. Fue un partido trabado, pero Independiente combinaba la experiencia de los más grandes en la defensa con la juventud y el atrevimiento de los jóvenes de adelante. Hubo un momento que parecía que se le venía la noche cuando la Juventus consiguió un penal, pero esta vez la suerte le sonrió. A falta de 10 minutos, el Bocha con solo 19 años y como mucho pesando 55 kilos, convirtió el único gol del partido luego de la recordada pared con Daniel Bertoni. Empezamos a tirar paredes con Daniel. Y yo entraba solo por el medio, la tocaba, yo la empujaba. Y se la levantó como un gran maestro por arriba. Pasa para Bocchini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca al área. Juega para Bertoni, pega gol de Bocchini, peligro de gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Así fue como Independiente consiguió la única copa que le faltaba para el delirio de su gente que celebraban y esperaban su regreso a Buenos Aires. Además, este partido convirtió al arquero Pepe Santoro en el único en la historia en haber jugado 8 partidos de Copa Intercontinental. Ahora sí, la vitrina estaba completa. Son los que
forjaron la historia de Independiente, la identidad del estilo. Forjaron, no, forjamos. Claro. Y bueno, por sobre todas las cosas, son los que me permitieron a mí poder lograr lo que no pude lograr como jugador, que fue el título intercontinental. Haber logrado ese título para mí fue una coronación dentro del club de toda mi carrera. Y a veces nos mirábamos con Pepe y no lo podíamos creer, entonces no era una euforia desmedida ni loca, no, simplemente una cosa cauta, tranquila, como diciendo, bueno, logré mi objetivo, lo cumplí, ganamos por fin la Copa del Mundo que tanto queríamos, bueno, ahora podemos estar tranquilos, lo hemos logrado. Todo era alegría, pero al año siguiente hizo, a mi entender, el papelón más grande entre equipos argentinos, y fue perder contra el Atlético Madrid, que ni siquiera había sido campeón, sino que estaba reemplazando al Bayern Múnich. Además, el partido de ida en Argentina lo ganó el rojo 1-0 con gol del Mencho Balbuena, pero en la vuelta el Atleti lo dio vuelta 2-0. Para colmo, al año siguiente la Intercontinental no se jugó, así que tuvo que ver cómo el Atlético Madrid levantaba la copa en su cara sin saber cuándo tendría revancha. ¿Qué compraron con la plata, con los premios del campeonato que le ganaron a la Juventus en Roma? No sé si la cobramos. ¿Cómo? No sé si la cobramos, mira lo que te digo. Lo más grande que compramos, ¿qué cobran de premio? El campeonato, que fue lo principal. Por Dios, no hubo premio. ¿Cómo no hubo premio? No hubo premio. Pero ahora no te suben a un avión ruso a ir a jugar una final intercontinental a Roma. ¿Cuánto se arregla, Rusito? ¿Cómo no hubo premio? En el año 1977, Boca levantó su primer Copa Libertadores al ganarla al Cruzeiro, pero tuvo que esperar hasta marzo del 78 para disputar la Intercontinental. El campeón de Europa había sido el Liverpool, pero como no se pusieron de acuerdo con las fechas, su lugar fue tomado por el subcampeón, Borussia Mönchengladbach. Hoy ese club puede parecer poca cosa, pero en esa época venía de ser tricampeón alemán y en el año 79 fue campeón de lo que hoy es la Europa League. Además tenía un par de jugadores de la selección alemana como Rainer Bonhoff, el cual ya apareció en otro de mis videos por ser el primero que ganó 2 Eurocopas. Boca era dirigido por el mítico Toto Lorenzo. El equipo que jugó la Intercontinental era muy parecido al que le había ganado al Cruzeiro, con jugadores como el Loco Gatti, Pernía, Pancho Sá, Mouso, Rivolsi, el Chapa Suñé, Mario Sanabria, Mastrangelo y Feldman. La infaltable banda militar para las intercontinentales, en este caso enfrentándose Boca contra el subcampeón de Europa. Sistemáticamente desde el 67 en adelante los europeos menospreciaron a los sudamericanos y han presentado o subcampeones o no se han presentado en muchas ocasiones. Esta camiseta muy original de aquella época de Boca Juniors lo usaron 3 o 4 veces en esta instancia y contra el América, en la Interamericana si yo mal no recuerdo. La salida del Borussia Mönchengladbach, el que había perdido la final intercontinental con Liverpool, una bombonera hasta las manos. Y respecto a la formación de Boca, lo más destacado sin dudas es la presencia de Santos, el que fuera muchos años arquero de Lanús, en el arco en lugar del entonces todavía lesionado Orlando Gatti. Lamentablemente la mayoría de los testimonios y entrevistas hablan del segundo partido y casi nada del primero. En el partido de ida Boca empezó ganando a los 16 minutos con un gol de Mastrangelo, pero enseguida los alemanes lo dieron vuelta con goles de Hannes y 5 minutos después Rainer Bonhoff ponía el 2-1. Boca se fue al descanso perdiendo, pero ni bien empezó el segundo tiempo, Rivolsi pondría el 2-2 definitivo. Que muchos no pueden creer, una vez con el Cholo Pavón. Hicimos una linda jugada y bueno, me quedé prácticamente frente al arquero con una marca que venía cerrando y bueno, tuve la suerte de hacer el gol que fue el empate, ¿no? De 2-2. Nosotros no fuimos con la mentalidad que nosotros le íbamos a ganarle. No te olvides que era el subcampeón de Europa, no era un equipito nada más. Cuando nosotros entramos a la cancha, sí, estaba llena la cancha, había gente, pero la verdad que entramos tranquilos. No sentimos ninguna presión. Era un fervor
que a nosotros no nos tocaba, porque nos daba la impresión que era como un aliento por el espectáculo que iban a ver. El loco Gatti me dice, mirá, estaba la gente así en la cancha, dice, pero no había un papel en la calle, no había zanja, no había caballo de la policía, ni había policía, no había nadie. El partido de vuelta se jugó recién 4 meses después en Alemania. Boca ni le dio tiempo de acomodarse y a los 2 minutos Darío Feldman puso el 1-0. Y en el minuto 3 el entrenador Látex apenas puede dar crédito a sus ojos. El puntero zurdo Darío Feldman avanza, capitaliza una falla defensiva para colocarse la pelota, elegir el ángulo y martillar el 1-0. La tranquilidad que se observa en el banco alemán. Los alemanes fueron para adelante buscando el empate. Tenían buenos jugadores, pero Boca supo aguantarlo. Llegando al minuto 33, Mastrangelo y Salinas ponían el partido 3-0 para liquidarlo. Me dejó agarrar 3 pelotas. Una en la cancha de Boca que le hice un gol, otra en la cancha allá que le hice otro gol y otra allá que pegué en el travesaño. Le dimos un baile, le dimos, dijo el Mosquito. Yo me paré allá, calcula cuando la empezaba a agarrar el Totti, la agarraba Sanabria, la agarraba quién era el otro que estaba ahí, el Chapa. Y yo que voy a entrar en esa conversación. ¿Entendés? Ellos la dejaban chiquitita así. La verdad, los muchachos le dieron un baile. 15 minutos más tarde, el indio Feldman habilita al petizo Mastrangelo y este bate brillantemente al gigante Knight. El público empieza a exteriorizar su decepción. Se durmieron, que empezaron a salir, a querer tocar, que esto y que aquello, y bueno, nosotros le quitamos la pelota. Y si no jugaba con la pelota no pueden ni andar corriendo ahí, parecía que estaban ahí adentro de una pieza con uno para el otro lado. Que estaba transmitiendo, hoy en día por ahí lo tengo en cassette o en disco, decía, semejante gol como para ponerlo en un cuadro, decía. 21 años, hasta hace poco en un equipo de provincia marca la puntilla de forma sensacional. El Boca de esta noche hizo recordar al seleccionado de Menotti. El entrenador Lorenzo conceptúa el vuelco dado por el fútbol argentino. El Boca demostró que el desempeño del seleccionado argentino no fue fruto de la casualidad. El público alemán agradeció a los argentinos su brillante presentación de Karlsruhe y los premió con un emocionado aplauso. El jugador Mastrangelo comentaría para Transgel. Así fue como Boca se convirtió en el 4º equipo argentino en ser campeón del mundo, y dejó grabado para la eternidad el nombre del Toto Lorenzo y de varios jugadores icónicos que lamentablemente las nuevas generaciones no los ponen tan arriba como deberían. Ahora era momento de volver al país para celebrar con su gente. Lamentablemente la Intercontinental no se jugó al año siguiente, así que no pudo ir por la segunda. A pesar de la lluvia, muchos son los automóviles con sus respectivas familias que se han estacionado al borde de la autopista Richieri para esperar el paso, la caravana de los jugadores de Boca Juniors. Bueno, el regreso fue espectacular. El viaje desde Ezeiza hasta La Candela, que es donde nosotros fuimos, porque es donde teníamos las cosas, desde donde habíamos salido. Bueno, ese camino de todo la Richieri era azul y amarillo. Fue una locura. Aparte, Boca mueve multitudes, no es cualquier cosa. Boca mueve gente. Nosotros nos bajamos del avión y era una cosa impresionante. Ya bajando del avión miraba lo que era la Richieri y la cantidad de gente que estaba esperando, no. Era algo extraordinario. Era algo... Es imposible contártelo porque hay que vivirlo eso. Se hace júbilo en el pueblo, la emoción, el espíritu ganador de esta barriada que hoy tiene un motivo de orgullo también para todo el país. La gente no se olvida nunca jamás en su vida. Yo creo que el título que fue el primer título de Boca fue algo. Yo creo que fue lo más grande la satisfacción más grande que habrá tenido una hinchada. Nosotros ganamos casi igual que el equipo de Bianchi. Yo gané 5 campeonatos, 6 con el del 81, pero como es, Boca ganó todo y nunca fue reconocido, sí por la gente sí. Quieran o no quieran,
van a decir quién fue el primer equipo que salió campeón de América. Van a decir fulano, mengano, quién hicieron los goles, fulano, mengano. Eso va a quedar para toda la vida. Quiera o no quiera, es así. El que no transpira la camiseta en Boca no puede jugar. Entonces esas cosas son fundamentales. El resto es verso. Dice que esto, que aquello, lo otro, que no, mentira. Acá hay que hacer los números siempre. Lorenzo, ¿cuánto tuve? Tuve 3 años, ganó 2 campeonatos, 2 Copa Libertadores y 1 Copa del Mundo. Ese es el tema de un técnico. En el año 1984, Independiente levantó la 7ª Libertadores y sacó pasaje a Japón, donde lo esperaba el campeón europeo que era el Liverpool. Ese equipo estaba compuesto por figuras de todos los países del Reino Unido, pero el rojo dirigido por Pastoriza tenía grandes jugadores, como la dupla de centrales y varios jugadores que luego serían campeones del mundo en el 86, todos comandados por Bochini, que era el único sobreviviente de la gloriosa década pasada. El 9 de diciembre se jugó el partido, y un dato curioso es que lo dirigió alguien que ya apareció 2 veces en mi canal, el brasilero Rumaldo Arpi, que es el mismo árbitro que dirigió la polémica final de Independiente contra Colo Colo y también la final del Mundial 86 entre Argentina y Alemania. Tengan en cuenta que hace 2 años había sido la Guerra de Malvinas, por lo que el partido tenía un componente emocional y simbólico más allá de lo deportivo. En algún momento del partido, antes o después del triunfo, debemos haber pensado en esas madres que han sufrido mucho por esos chicos que quedaron ahí en Malvinas. Entonces mucha gente había confundido, incluso antes de viajar mucha gente nos pedían que por favor no perdiésemos. Y sí, lo enfrentamos en el túnel a ellos cara a cara y nos empezamos a arrimar a la pared del frente del túnel. Lo fuimos llevando a la pared, quedaron casi medio metro. Yo lo junté a todos y digo, ahora cuando salgamos con los ingleses, vamos a darle esto. Vamos a darle, no a pegarle. A empezar a gritar, ingleses, asesino, hijo de puta, la puta que te parió. Y me seguían todos, ¿sabes? Y los ingleses miraban, ¿qué carajo están hablando de esto? Independiente no se achicó ante el campeón de Europa y bien rápido encontró la ventaja. A los 6 minutos del primer tiempo, un pase de Marangoni dejó a Percudani con el camino libre para encarar al arquero y poner el 1-0. Bochini, Burruchaga, Marangoni, y se va Percudani, y corre Percudani solo, cara a cara con el arquero Percudani, ¡gol! ¡Gol de Independiente! José Percudani, un toque fantástico de Claudio Oscar Marangoni para habilitar a Mandinga. Independiente 1, Liverpool 0. Mandinga, ¿cuántas veces viste el gol que le hiciste al Liverpool? Y muchas veces. En estos momentos también muchas veces en estos 10, 15 días también, porque se recuerda a los 25 años del gol del mundo. Pero sí, lo tengo en video, muchas veces grabado, y 2x3, bueno, en los canales, recordando a veces históricos goles, y pasan a lo mejor el gol del mundo, de que gracias a Dios bueno, pude convertir en el 84 para Independiente. ¿Cómo el gol fue en offside? A ver si te le ponían el gol fue en offside, acaba de decir. Carísimo fue. Al verse en desventaja, el Liverpool lo fue a buscar y durante el primer tiempo tuvo varias chances para convertir su primer gol, pero Independiente con Goyen y la defensa lo aguantaron y así mantuvieron el arco en 0. En el segundo tiempo Independiente tuvo un par de aproximaciones e incluso desperdició un regalo de la defensa rival y también una muy clara de Barberón para convertir el segundo gol. El Liverpool también tuvo un par de llegadas, pero a medida que pasaban los minutos se fue quedando sin nafta, hasta que finalmente terminó el partido. Molvi, momento imborrable para el Club de Avellaneda, el final que marcaba a Romualdo Arpi Filo y los saltos, los abrazos, la felicidad de Independiente, campeón de la Copa Intercontinental, campeón del mundo en Japón. Percudani se iba a llevar el auto. Las 2 copas ya estaban en las vitrinas de Independiente. Club copero, si los hay en Sudamérica. El festejo de Burruchaga con Sergio Merlini. Así aparecía Zimmerman también para abrazar al gran arquero oriental Carlos Goyen. Independiente campeón, no con tantos lujos de Bochini, con la efectividad de Percudani, un pase gol memorable de Marangoni y después
el sostén del coraje, la valentía, la garra que afloró de este equipo, que es, sin dudas, y será por siempre recordado como uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Allí está, levantando el trofeo, el gran capitán Enzo Héctor Trocero y Claudio Oscar Marangoni, Independiente campeón. Lamentablemente no encontré reportajes después del partido, ni tampoco videos de los festejos, ni tampoco informes de canales deportivos sobre esta copa, como sí los hay del resto de las copas. Es una lástima que ese contenido no esté digitalizado y se haya perdido en el tiempo. El partido completo está en YouTube y también pueden encontrar imágenes de revistas de aquella época, pero no más que eso. No tengo mucho más material para agregar, así que lamentablemente el informe de esta copa termina por acá. El goleador de aquella fiesta roja en Japón, el hombre bragado, el caudillo Enzo Héctor Trocero, integrante del plantel Independiente, campeón del 84, Copa Libertadores e Intercontinental. Frotando la lámpara, Ricardo Enrique Bocchini. El único ganador 2 veces del título del mundo, el Richard de Zárate. En 1985, Argentino Junior ganó la Libertadores con un equipo que quedó en la historia. Vamos a seguir jugando de la misma manera, no hay que cambiar nada porque este equipo es un relojito, había dicho el entrenador José Yudica cuando asumió, y así fue. Argentino salió campeón y solo un mes y medio después viajó a Japón, donde lo esperaba el campeón de Europa, la Juventus de Platini, que venía de ganarle la final de la Champions al Liverpool. Argentino fue al frente y por momentos le dieron una lección futbolística a los italianos, incluso estuvieron 2 veces arriba en el marcador, pero primero Platini de penal y luego el danés Laudrup en el minuto 82 lo volvió a empatar para forzar el alargue y luego los penales. Es muy frustrante ver cómo al bicho se le escapó por tan poco. El Checho Batista y José Luis Pavoni erraron sus penales, luego Platini convirtió el suyo y los italianos levantaron su primer Intercontinental. Yo creo que teniendo en cuenta el camino recorrido, la diferencia entre un club y otro y el desarrollo del partido en Japón, para mí, esta podría haber sido la Intercontinental más grande entre los clubes argentinos, porque los otros clubes argentinos que vimos en este video, con los planteles y el poder económico del que disponían, tuvieron varias chances, y al día de hoy siguen compitiendo internacionalmente. En cambio, Argentinos la sigue peleando como un club de barrio, y nunca más disputó una final internacional. Haber ganado la Libertadores fue un milagro, dijo el Vichy Borghi. Yo no sé si fue un milagro, pero creo que fue uno de esos eventos que pasan como el cometa Halley cada 76 años. River cada 10 años o la ponía o hacía papelones. En el 66 perdió la final de la Libertadores contra Peñarol. En el 76 perdió otra final, esta vez contra el Cruzeiro. Así que en el 86 se sacó la mufa al ganarle al eterno segundón, América de Cali. La mitad del equipo de River eran jugadores campeones del mundo, y también tenía otras figuras como Funes, Alzamendi y el defensor Nelson Gutiérrez, que ya había ganado la Intercontinental en el 82 con Peñarol. Su rival en Japón era el Steaua Bucarest, que le había ganado la final de la Champions al Barcelona. No es por bajarle el precio, pero para ser campeón el Steaua le ganó primero a un danés desconocido, luego a un húngaro desconocido, luego a un finlandés desconocido, luego al Anderlecht de Bélgica, y la final contra el Barça terminó 0-0. Fueron a penales y los españoles cerraron todos sus tiros. ¿Sabes qué vamos a hacer? No vamos a comer acá, Vamos a comer pizza a otro lado. Y fuimos y comimos pizza a otro lado. Y lo acostamos 4 de la mañana, 5 de la mañana. Jugábamos la final nosotros. Y fue así. Nos fuimos a comer pizza por otro lado, tomar vino por otro lado. Y al otro día salir campeón, tener jugadores vivos también. Lo de anoche ya pasó. Hay que poner acá, ¿viste cómo se dice?
los testículos, y el que no está, fuera, ¿viste? El 14 de diciembre se vieron las caras en Japón. River ya había ganado el torneo local y la Libertadores, así que solo le faltaba la Intercontinental para lograr la triple corona. El Steaua tenía jugadores de la selección rumana, y en esa época llegaron 2 veces a la final de la Champions. Pero para mí, comparando jugador por jugador, esta es la única Copa Intercontinental donde el equipo europeo claramente tiene menos plantel que el equipo argentino. El partido arrancó complicado para River, pero a los 28 minutos del primer tiempo llegó el 1-0. Jugamos mal, sí, lo jugamos de contragolpe. Y a lo mejor había afectado lo de la noche, lo de la noche también. Nos empezaron y nos estaban dando un baile de taco, la Catu, la Hagi, una banda, era la selección de Rumania. Entonces, ahí me dio una charlita interna en la cancha y dijimos, si no le empezamos a meter, nos comemos un baile y entramos a meter y bueno. Pero ellos manejaban pero muy bien la pelota. Tuvimos que correr un poco más, tuvimos que meter mucho más y una vivada del Beto que nos da el triunfo con el gol de Antonio Anzamendi, ¿no? Y agarré y le dije al tapón, le digo, dame la pelota rápido. Cuando me da la pelota, pongo la pelota en el piso y ya de reojo lo veo al loco Anzamendi. Y yo digo, se durmieron. Perdón para la pelota, había peligrosa, ahí Anzamendi tiró, pegó en el palo, Anzamendi comenzó, gol. Después del gol, River metió cuando tuvo que meter y se defendió bien. El Steaua tuvo un par de aproximaciones, fue a buscar el empate, pero River fue inteligente para mantener el 0 en su arco. Ya en el segundo tiempo, un rebote de Pumpido casi le regala el gol a los rumanos. El Steaua le siguió cascoteando el rancho. El empate parecía estar al caer porque River no lo lastimaba. Igualmente River lo siguió aguantando y más tarde tuvo su chance de convertir el segundo gol, pero Roque Alfaro definió muy mal y se lo perdió. Otra mala salida de Pumpido lo pudo haber comprometido, pero el tiempo siguió pasando y River lo terminó ganando 1-0. Pelota campo del estadio, es desesperante ver el momento de River. Aquí el Totocó. River, campeón del mundo. ¡Viva Argentina! River, el campeón del mundo. River campeón. A ver, cómo explicarle a la gente, que lo digo siempre, ¿no? Que me corrió un escalofrío por el cuerpo. Yo digo, debe ser, no sé cómo es la muerte, pero en lo futbolístico sentía que algo se moría. Y dije, bueno, es el final de mi carrera. Y así fue como River se coronó campeón del mundo por primera y única vez. Me llama la atención cómo muchos hinchas de River, cuando hablan de sus mejores equipos, no pongan a este River multicampeón entre los mejores. Dejando los gustos de lado, la realidad es que este River cerró un año perfecto que hasta el día de hoy no fue superado. Acá tenemos otra, por ejemplo. A ver, esta es la Copa Intercontinental. Bueno, no podría nombrar todos los equipos que no la tienen porque sería un programa especial también. Y tenemos acá la Copa Toyota. Todo esto ganado en los últimos tiempos, estas dos la semana pasada. Esta, ustedes saben, hace unos meses. Y además está la Copa de Vóley, en fin, una serie de cosas que hacen que uno haga un programa especial desde Vélez Sarsfield. En 1994, Vélez levantaría la Copa Intercontinental, que para mí, teniendo en cuenta la diferencia del club con el rival, el camino que recorrió y lo hecho en Japón, para mí es la Intercontinental más grande entre los clubes argentinos. Primero tuvo que ganar la Libertadores ante el San Pablo, que venía de ser bicampeón de Libertadores y bicampeón del mundo.
En el video de Carlos Bianchi vimos en detalle todo el camino recorrido. Ese Vélez era fuerte en todas sus líneas, pero la base era el gran José Luis Chilavert, que fue determinante en todos los cruces. Para muchos el equipo argentino no tenía chances, porque en Japón lo esperaba el poderoso Milan, pero Vélez era un equipo de hombres y estaban bien comandados. Ganamos porque no nos conocían, dijo Roberto Trota, pero eso es falsa modestia. Vélez sabía a qué jugaba y seguía su plan a la perfección. El antes y el después de Vélez, con la presencia de un equipo que sabía lo que quería y sabía lo que buscaba, y en la salida del hotel hacia la cancha mostraba seguridad. Este Vélez de Carlitos Bianchi, este Vélez que ya sabe de cosas importantes. Ahí está el cartel, dice venga por acá, Vélez por allá. Estos muchachos no sabemos si iban al partido o no, pero estos sí, porque la bandera y la venta de productos también de un Vélez que empezaba a conocerse. Mire, mire, ahí estaban, justo aparecía Costa Curta, que iba a ser tan importante para el resultado final. Los argentinos que empezaban a instalar todo, y Vélez que se preparaba para el partido más importante de su vida. ¿Cuánto vale Chilavert? Qué grande lo del Paraguay. Carlitos Bianchi ni hablar, un tipo que se merecía lo mejor y que se sigue mereciendo todo, y el turquito que prometía goles y llegaron, y todos los demás. El Milan dirigido por Fabio Capello era media selección de Italia. Baresi, Maldini, Costa Curta, Tassotti, Albertini, Donadoni y Massaro. Todos ellos habían jugado el Mundial 94 hace unos meses. El primer tiempo tuvo un par de aproximaciones sin mucho para destacar, pero ni bien empezó el segundo tiempo, un penal para Vélez cambió las cosas. Trotta, the captain, is going to take the kick. And scores. Vélez Sarsfield into the lead in the early moments of the second half, and that is controversial. Le tocó una fácil, ir a tirar el penal en la final del mundo. Sí, no fue tan fácil hasta llegar hasta que entró. Es difícil, si la gente supiera lo que significa un penal en ese momento, ¿no? Llegar al momento, poner la pelota y bueno, mirar al arquero para cómo es bastante grandote. Y parece más grande. Parece más grande, el arco más chico. Y bueno, por suerte entró, ¿no? Fue lo mejor, que bueno, creo que es lo que queríamos todos. Y después bueno, con el gol del turco, que fue un golazo. Aparte le queda justo, porque date cuenta que él rebota con el arquero y le queda, porque gira y le queda ahí. Para pegarle y bueno, dio justo la comba, que fue un golazo. Asegurando la pelota Vélez, qué buena jugada, la querían jugar para Flores. Era desde el piso Bastera. Vamos a va el penal. A ver, Turco, pégale el Turco, lo grito, gol. ¡Gol! ¡Golazo! Viejo nomás, Omar Asad anticipó la pelota, Rossi se equivoca y Milan otra vez tirándola para atrás y Asad pone el grito en Japón y en la Argentina. Vélez gana 2-0 al Milan y por ahora es el campeón. Vélez fue inteligente y no le dio tiempo al Milan de recuperarse del cachetazo. Solo 7 minutos después del penal llegó el gol del turco Asad. La expulsión de Costa Curta mostraba la impotencia del Milan. Vélez fue inteligente, se mantuvo ordenado y mantuvo la ventaja. Fue expulsado Costa Curta, saca Trota, la baja Baceda, va a pitar Torres, la tiene Vélez, termina con la pelota Vélez, va a pitar Torres, ganó Vélez en Japón, histórico triunfo de Vélez en Japón, a los 6 minutos de penal Trota, a los 12 Omar Asad, Vélez y la gloria en Japón. Vélez 2, Milan 0. Impresionante victoria de Vélez en Tokio. Allí va la copa. Nicolás Leos le entrega a Trota la Copa Intercontinental. Vélez, el mejor equipo del mundo, con la Copa Intercontinental. Asad con la Copa del Goleador. Bueno, es una recompensa al trabajo, pienso yo, y al haber hecho las cosas bien. Y de haber también tenido la suerte de tener muy buenos jugadores. Llegamos como un equipo humilde,
y demostramos que realmente con sacrificio hemos podido llegar al título y indudablemente que es un triunfo también de todo el fútbol argentino, pero principalmente el sacrificio que han hecho mis compañeros fue espectacular. ¿Sabés manejar un Toyota? No, 147 sí, pero más de 60 no me pidas 147 porque anda poco. Y por fin, ahora sí, la llegada de los micros, los dos micros que transportan a los jugadores, el Turuflores, Alman 2. Impresionante el recibimiento en Liniers, desbordante la gente que está subida al techo del micro, los que se encuentran en la calle, es indescriptible la alegría de toda la gente de Vélez, que así recibe a sus jugadores, los que le trajeron el título desde Tokio, cuando le ganaron al Milan por 2-0. En 1996, River levantó una nueva Copa Libertadores, siendo este equipo uno de los más queridos por los hinchas de River, incluso más que el del 86 a pesar de haber ganado menos. Las gambetas del Burrito, la magia de Enzo y la garra del Negro Astrada junto a varios otros dirigidos por Ramón Díaz le ganaron otra vez al eterno segundón América de Cali. Así consiguió viajar a Japón, donde lo esperaba el campeón de Europa que era la Juventus. Recordemos que en ese equipo estaba Zinedine Zidane, quien iba a enfrentar a su ídolo, Enzo Francescoli. Bueno, Enzo Francescoli, como siempre, como era mi ídolo, siempre verlo es un placer. Muchos imaginaban que la Juve les iba a pegar un baile, pero al final terminó 1-0. Igual el resultado es mentiroso, porque los italianos dominaron el partido de principio a fin, tal como dijo Leo Astrada. Yo marcaba a Zidane, Del Piero jugaba más adelante. No, pará, contame cómo es marcar a Zidane. Es que no lo marqué, le hice sombra. Cuando yo llegaba a él, digamos, él tocaba y ya giraba, y cuando hacía un tranco eran 3 trancos míos. Qué bárbaro. Una diferencia física pero abismal. ¿Fue el momento en que te sentiste más inferior a un futbolista, digamos? Sí. Con Zidane imposible. Con Zidane imposible, aparte muy inteligente. Muy Ni siquiera pudiste hacerle sentir el rigor. No llegué nunca. No llegué nunca. Es que nunca tuvimos el control del partido. Desde el inicio al final, salvo esos 2 o 3 minutos que apareció Ariel ahí por derecha, que tira la que pegó en el travesaño. La que pega en el travesaño. Después fuimos dominados completamente. Cerca del resultado, pero lejos del rendimiento. River se la bancó e incluso tuvo esa chance del Burrito para convertir un gol. Pero a 9 minutos del final llegaría el gol de Alessandro Del Piero, que sería definitivo. De ahí en adelante River hizo varios papelones en las copas internacionales, y pasaron casi 20 años para que vuelva a jugar una final de Intercontinental, cosa que veremos más adelante. En esa época el mundo del fútbol había cambiado por la ley Bosman. La brecha con los equipos europeos se agrandaba más y más, pero Carlos Bianchi no sabía nada de eso. Su Boca multicampeón jugaría 3 finales de Intercontinental en 4 años, y todo eso lo vimos en mi biografía de Carlos Bianchi. Un joven Riquelme rodeado de varios de los mejores jugadores de la historia de Boca. Luego de ganar la Libertadores viajaron a Japón, donde se enfrentarían al campeón de Europa, el Real Madrid de Raúl, Figo y Roberto Carlos, comandados por Vicente del Bosque. La despedida dejó 2 sensaciones. Una, la del inconfundible fervor del hincha Ceneice, que llenó el aeropuerto internacional de Ezeiza para alentar al plantel en la partida. 32 horas de avión dan para todo, hasta para una guerra de almohadón. Truco, lectura, mate, descanso y fastidio se mezclan en semejante periplo. Sin embargo, a la llegada a Tokio, las fuerzas, sobre todo en los hinchas, se reponen de una manera superior. Cada día te quiero más.
quisiéramos dar comienzo a la conferencia de prensa de Boca Juniors, que ha llegado aquí para luchar la Copa Toyota. En el búnker Ceneice, la expectativa resultó tan grande, pero tan grande como el cansancio. A esta altura, los ojos pesaban demasiado, y entre traducción y traducción, el sueño comenzaba a ganar una batalla. La canción de cuna llegó a oídos de Bianchi y también del plantel. Llegó la noche y dormir fue la gran consigna. El descanso resultaba fundamental antes del primer entrenamiento. En Tokio hacía mucho frío, como para empezar a despertarse, sí o sí. La pregunta el hincha de Boca quiere saber, está desesperado por saber, ¿jugás el partido? No sé, el que arma el equipo es el técnico, ¿no? Primero, ya creo que mañana voy a entrenar con el grupo, así que esperemos que la rodilla no me moleste. Respetando a Bianchi, obviamente, que él es el que da el equipo, pregunto por vos, digamos, la expectativa en Buenos Aires es que Riquelme no se entrenó, están todos preocupados, vas a jugar, como sea. Me anduvo molestando un poco, ¿no? Si tuviera la rodilla muy mal, lo hablaría con el doctor, ¿no? Pero mañana voy a intentar hacer fútbol y esperemos que no me moleste. Estábamos en nuestro mundo, nosotros teníamos que saber muy bien de que nuestro objetivo era ganar la Copa Intercontinental y que no estábamos para otra cosa. El 28 de noviembre finalmente se enfrentaron Boca y Real Madrid en Japón. Hay miles de videos y entrevistas sobre este partido, así que hay poco para decir que no se haya dicho antes. Boca hizo lo que miles de equipos siguen fallando al día de hoy, y es que al Real Madrid lo tenés que embocar en la primera que tengas, si no después no le ganás. Y Boca le metió 2 trompadas en los primeros 6 minutos en una final, algo nunca visto. El primer gol fue una jugada por la izquierda, yo no sé si fue Matellán que me tiró un pelotazo. Matellán trying to get it forward. Me hacen un foul, no recuerdo a quién, la para rápido y me tira un pelotazo para adelante a mí por la izquierda. It's not offside, this is a chance for Delgado. Llego al fondo, yo le tiro el centro para atrás. This is a chance for Delgado. Palermo's in the middle, Palermo! Y la empuja Martín. Acá metían ahora para acá, Delgado está habilitado. Palermo para el área, Chelo habilitado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! El segundo me gustó más por el grado de complejidad, por la fuerza que tuvo que hacer, por cómo metió el cuerpo, por cómo lo vivió, por todo. Creo que fue gol de raza de Martín Palermo. Pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! Si vos me decís que yo me podía llegar a imaginar de que en 12 minutos yo estaba haciendo 2 goles, es imposible. Algo iba a pasar, de que sí estaba yo en lo personal, como viendo a mis compañeros, viendo a todos, con el convencimiento de que no nos podíamos volver de Japón sin la Copa. Uno en ese momento quería que termine ya el partido, ya no vamos todos, que termine ya, y bueno, nada. Pero ahí estábamos más seguros de que la Intercontinental estaba más para Argentina que para España. Nos encontramos rápidamente con una ventaja que nadie se la esperaba. El que se levantó tarde ese día, de pronto ve el televisor y dice, no, estoy soñando, no arrancó todavía esto, pero la verdad que fue muy rápido el 2-0, los 2 goles de Martín y sí, después yo creo que se aguantó bien el partido, más allá de que ellos descontaron y se hizo todo más complicado, pero yo creo que se hizo un gran partido. Por supuesto, el Real Madrid con los jugadores que tenía no se iba a quedar de brazos cruzados. Un golazo de Roberto Carlos a los 12 minutos achicó la distancia, pero aún faltaba un montón. El partido tuvo chances para ambos, pero Boca fue inteligente y el Real Madrid no aprovechó sus oportunidades. Todos hablan de Palermo y Riquelme, pero lo que jugó el Chelo Delgado fue tremendo. Si alguien pudo haber convertido un gol más era él.
Al Chelo no le gustan los flashes ni tampoco da entrevistas sacando chapa de sus logros. Quizás por eso para muchos su figura está un poco tapada. Respecto a Riquelme, en las escuelas de fútbol cuando le quieran mostrar a los chicos un ejemplo de cómo esconder la pelota y controlar los tiempos del partido, muéstrenle este partido de Román. Si no, pregúntenle a Jeremy. Algunos dicen que 26 años después sigue dando vueltas en Japón y todavía no se la pudo sacar. Esto es el fútbol de potrero llevado al campo profesional. Si no, también pregúntenle a Iker Casillas, que durante todo el partido sufrió los tiros libres y los tiros de esquina de Román. Igualmente el Real Madrid siguió buscando y un par de veces estuvo cerca del empate, pero desperdició sus chances mientras se quedaba sin tiempo. Boca lo aguantó y consiguió un triunfo histórico que hasta el día de la fecha ningún otro equipo argentino pudo lograr. Señoras y señores, es la hora. Ahí para pegar de Córdoba. A buscar esa pelota Palermo. Atrás la para Casillas. Boca campeón intercontinental. Boca es campeón del mundo. Boca campeón intercontinental. Boca y la gloria. Boca y el título. Boca y el mundo. Impresionante. No se paga con nada esto. ¿Cuándo te diste cuenta que se ganaba? Con la mentalidad que entramos, creo que no podíamos perder. Después le regalamos un poquito la pelota, pero bueno, ahí está el Real Madrid enfrente, estuvo y eso significó complicarse un poquito, pero creo que estuvimos muy bien ordenados. ¿Esto es lo máximo? Sí, hasta el momento es lo máximo. Esperemos superarnos día a día y alcanzar en el futuro esto y algo más. Los bailaste a todos, fuiste la carta fundamental. No, yo pienso que lo fundamental fue el equipo por la actitud que tuvo dentro de la cancha. Bueno, se sorprendieron ellos, ¿no? Sí, podemos sorprenderlos rápidamente y podemos conseguir la diferencia. Fue increíble, lo de la salida de Ezeiza hasta toda la autopista, toda la 9 de julio, nada, era mirar, sorprenderte de lo que nosotros habíamos logrado, pero lo que la gente estaba viviendo en ese momento, era todo azul y amarillo, lo que nos hicieron sentir los hinchas de que se había pintado no de celeste y blanco, sino de azul y amarillo, porque era por todos lados bandera de Boca. Eso era una locura. Yo pensé que a ver, llegar a Ezeiza y que va a haber gente esperándonos, no digo ni 10 ni 20, mucha gente nos estaría esperando y después el resto estaría el obelisco, como es acostumbrado o en la cancha de Boca. Fue todo el trayecto, era una cantidad de gente, no te podía descifrar cuánta, miles de gente en la autopista, no podíamos trasladarnos, la policía no podía sacar a la gente encima del micro. Y Carlos decía, disfruten esto que no es todos los días. Se da cuenta que se había paralizado el país, ¿no? Había muchísima gente en la calle gritando, acompañándonos, apoyándonos. Fue espectacular, nos esperó, yo creo que todo Buenos Aires, por toda la autopista hasta la 9 de julio y me acuerdo pues que todo el mundo sacaba su aparativo que acaba de comprar y grababa todo ese espectáculo desde el corazón. En 2001, mientras el país se iba al carajo, Boca seguía levantando copas y le ganó la final de la Libertadores al Cruz Azul. Así que otra vez viajó a Japón, donde su rival sería el Bayern Múnich. Este partido es recordado por el polémico arbitraje, que incluyó una doble amonestación sospechosa, varias infracciones no sancionadas y un gol bastante dudoso. Luego de esa final perdida, Boca se quedó con la sangre en el ojo, pero en 2003 tendrían su revancha. Luego de bailar al Santos en la final de la Libertadores, Boca sacó pasaje a Japón, donde lo esperaba el Milan de Ancelotti, que en esa época todavía era una potencia mundial con jugadores increíbles, no como ahora que da pena.
Ahora sí, el viaje eterno llegó a su fin. Después de más de 40 horas, el plantel de Carlos Bianchi ya está en Japón pensando en el partido del próximo domingo frente al Milan. Y por supuesto que las anécdotas de este viaje realmente complicado quedarán en eso, en simples aventuras de viaje. Listo, el suplicio del viaje terminó. La división del plantel para llegar a Tokio formará parte del historial de este equipo exitoso. Están rotos, ¿no? Sí, encima se hizo más largo el viaje de costumbre. Bueno, pero por lo menos mira el recibimiento. Sí, la gente siempre está de Boca. Como si fuera la Argentina, la llegada de Carlos Tevez fue así de tumultuosa. Los sorprendidos periodistas nipones no comprendían demasiado esto de llegar en tandas, aunque finalmente tuvieron la recompensa de retratar el arribo del plantel. Este jueves comenzarán los entrenamientos y la pregunta pasa por saber si finalmente Donet o Villarreal jugarán en el mediocampo y cuál se queda fuera del trío más mentado de los últimos tiempos, si Tevez, el mellizo Guillermo o Pedro Yarley. Hay lugar para dos y las últimas prácticas serán fundamentales para definir el equipo. Tevez tuvo una lesión hace 45 días y de a poco se fue recuperando. Todavía no tiene, digamos, mucho fútbol, pero físicamente se encuentra bien. El Milan y su equipo lleno de figuras con Carleto como entrenador estaba confiado. Y aunque Boca tenía menos nombres pesados que otros años, la esencia como equipo y el funcionamiento estaban intactos. Todo funcionaba porque todos sabían su lugar y su rol en el equipo. Para que se den una idea, Matías Donet fue la figura. Un tipo que antes de Boca había jugado en Unión y después de Boca deambuló por el mundo sin nunca asentarse en ningún equipo. De entrada el Milan tuvo un par de aproximaciones al arco de Abondancieri sin mucho peligro. También el mencionado Matías Donet tuvo la suya, pero todo cambió a los 24 minutos. Taglia. Pirlo. La pelota vino para Shevchenko, atención, ahí está Thomasson. Gol del Milan. Lo hizo Thomasson a los 23 minutos. Milan 1, Boca 0, el danés lo hizo. El partido se empezó a picar cuando Boca quedó en desventaja y el Milan parecía estar cerca del segundo gol. Raúl Cassini prepotente como siempre, no importa cuándo escuches esto. A Boca la trompada lo sorprendió, pero enseguida logró emparejar el partido. Clemente, allí está Guillermo. El centro viene para Donet, ahí está Yarley. Le quedó Matías, viene. ¡Gol! ¡Gol de Boca! Metiste el gol en la final del mundo, no te lo va a sacar nadie. ¿Te la creíste en un ratito? No. Yo creo que me la creo más ahora que antes. ¿Por qué? Porque hoy empezás a entender lo que lograste. Porque la gente te lo sigue recordando como si hubiese pasado hace días. Uno no se da cuenta de lo que significa el fútbol para la gente y de lo que significó esa final. Entonces te pones a pensar y decís, Boca tiene 115, 120 años y fue campeón del mundo 3 veces. Y dentro de esas 3 veces convertiste el gol, convertiste el penal y fuiste elegido el jugador del partido. Después del empate el Milan lo fue a buscar y por muy poco no lo consiguió. Ya en el segundo tiempo los italianos continuaron atacando pero sin encontrar el gol. Y de a poco el partido se fue tornando más friccionado. Tevez ingresó en los últimos 20 minutos para oxigenar el ataque de Boca, y estuvo cerca de convertir el segundo pero sin éxito. Así que hubo que ir al tiempo extra donde Boca zafó 2 veces, y casi arruina todo al tirar mal el offside, pero nada cambió y hubo que definir el título por penales.
¿Qué te dijo Bianchi antes de los penales ante el Milan? Viene, me abraza, después que se fueron todos y me dicen, este es tu momento de gloria. ¿Viste que te iba a llegar en algún momento? La verdad que fue un padre dentro del fútbol, Bianchi. Poca carrera de Pirlo. Así va Andrea Pirlo. ¡Oh! ¡Atajó a Montalcieri! ¡Atajó el Pato Montalcieri, señores! El turno de Boca, el turno del flaco Schiavi. Toca patear el primer penal contra el Milan. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Lo único que pensaba era dónde le pego, la coloco, le pego fuerte, le pego como siempre. Son 50 metros que va viendo a Dida que abre los brazos y tocaba los dos palos. Llegaba con la cabeza al travesaño. Llegás a la pelota, te parás ahí adelante y digo, bueno. Se adelanta Schiavi. ¡Gol de Boca! Lo hizo Schiavi, Boca está 1-0. Luego Rui Costa convirtió el suyo y a Bataglia se lo atajaron, así que estaban igualados otra vez. Sin embargo, nadie imaginaba lo mal que le pegarían los jugadores del Milan. El tercero empieza con Sidor. Allí va el holandés. Ha sido afuera. Afuera el remate de Sidor. Festeja Montalcieri, festeja Boca. Será el turno del conjunto argentino con Donet. Larga carrera de Matías Donet. Le va a pegar Donet. ¡Gol de Boca, Donet! 2 para Boca, 1 para el Milan. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto, pero a ver qué pasa con esta. A Costa Curta. ¡A la tierra Montalcieri! Le pegó a la tierra Montalcieri. A Montalcieri se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón. El turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año. Si le pegaste al penal, ¿sabés cómo le pegaste? Vos sabés cómo le da para adelante. Dejá. Pateaste un sapo, hermano. Entró porque Dida fue para el otro lado. Cassini. Edición 2003, festeja todo Boca, festeja todo el público aquí en Yokohama, en la República Argentina, en Latinoamérica, festeja Boca con el gol de Cassini, festeja lo que merece largamente en este 2003 para ganar el campeonato, para ganar la Libertadores y que prolongue lo que parecía para muchos imposible, no era tal, era realidad en este 14 de diciembre. Aquí en Japón, otra vez, esta que casi es su casa. En Japón, Carlos Bianchi y sus jugadores Mariano se consagran campeones intercontinentales, señores. Salud Boca, merecido. Es este momento, sin duda, de Caña, de Guillermo. Señoras y señores, es el momento de Boca. Festeje, alégrese. Escucha, Seba, bueno, me va a España, te salvé, pero no, todos los mejores jugadores del mundo de Rampenal, así que vos estás dentro de eso. Bueno, te despedí con un campeonato del mundo. Una cosa impresionante, impresionante, nunca me imaginé que uno se iba a ir de esta manera, así que le agradezco a todo este grupo que me hizo muy feliz. Boca levantó una nueva Copa Intercontinental y en las calles de todo el país sus hinchas celebraban ser el único club argentino con 3 intercontinentales. Qué increíble que tipos como Pirlo, Seedorf y Costa Curta hayan pateado tan mal sus penales. Pero aún más increíble es pensar que esta fue la última Copa Intercontinental que levantó un club argentino, y cada vez queda más lejos en el tiempo. En 2005 el formato cambió. Ya no era mano a mano, sino que se sumaban los campeones de otras confederaciones formando un mini mundial de clubes. El segundo tiempo el Milan lo liquidó con 3 goles en 20 minutos, y esa fue la última vez que Boca viajó a Japón. 2 años después el Estudiantes de Sabela comandado por Verón levantó su 4ª Libertadores al ganarle al Cruzeiro,
y viajó a Emiratos Árabes, donde estuvo a 2 minutos de ganarle a uno de los mejores equipos de todos los tiempos, el Barça de Guardiola. Hay un video muy bueno de Sabella explicando el planteo táctico del partido que fue casi perfecto, pero el Barcelona lo empató y luego lo dio vuelta en el tiempo extra. En 2014 San Lorenzo levantó por primera vez la Copa Libertadores con el Patón Bauza como DT, y viajó a Marruecos, donde le tocó sufrir la dinastía del Real Madrid, que ganaría 4 Mundial de Clubes en 5 años. Pobre Bauza, que en 2008 dirigiendo Liga de Quito le tocó enfrentar al Manchester United, que tenía el tridente de ataque Cristiano, Tevez y Rooney, y en 2014 le tocó el Real Madrid con el tridente de otra vez Cristiano, Gareth Bale y Benzema. Al año siguiente River ganó la Libertadores con Gallardo y le tocó enfrentarse al Barcelona de Messi, pero poco pudo hacer. En realidad no hizo nada. Eso de que no compitió es literal. La MSN hizo lo que quiso de principio a fin, pero lo que vino después fue aún peor, porque después de la final contra Boca en Madrid en 2018, fueron de paseo a Emiratos Árabes, donde se podrían haber enfrentado a un Real Madrid que venía en proceso de transición, ya sin Cristiano y sin Zidane, pero ni siquiera llegaron a la final por perder contra un equipo árabe. Y así llegamos a 2026, con Racing a casi 60 años de su última Copa Intercontinental, Independiente a más de 40 años y sumergido en constantes crisis económicas y deportivas. San Lorenzo, después que ganó la Libertadores, cayó en picada, y ahora en vez de levantar copas, usa las manos para agarrar otra cosa. Vélez, Estudiantes y Argentinos hace mucho que no pelean una Copa Libertadores. River y Boca en los últimos años al menos jugaron finales de Libertadores. Los dos perdieron, pero al menos la jugaron. No es por ser pesimista, pero la brecha entre equipos brasileños y argentinos se sigue agrandando mientras el nivel del fútbol local sigue bajando. Esto ya parece mi vida personal, donde no tiene sentido imaginar un viaje a Japón si ni siquiera puedo pagar un fin de semana en Mar del Plata. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Háganme saber en los comentarios y en las encuestas qué video les gustaría que sea el próximo. Muchas gracias. Nos vemos.